¿Cómo podemos vencer la desunión? De esto y más vamos a estar hablando en los próximos minutos. Bienvenidos a El Repaso, un espacio dedicado al estudio y análisis de la escuela sabática. Como siempre es un gusto, es un placer volvernos a reencontrar en este espacio. Estamos listos para iniciar con un nuevo recorrido del estudio de la escuela sabática. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor e iniciamos entonces con este nuevo contenido. Amantísimo Padre que estás en el cielo, en estos momentos invitamos a que seas tú quien dirija este estudio, quien dirija, Señor, este análisis y que nos permita entender, quien nos permita comprender, quien nos permita entonces también saber cómo podemos dejar a un lado, cómo podemos entonces vivir en unión, en armonía con los que nos rodean para completar con la misión. Quédate con nosotros y que sea tu Santo Espíritu, Señor, quien ponga todo esto que vamos a hablar en nuestros corazones para ponerlo también en práctica. En Jesús. Amén. Bien amigos, llegamos al tema número 4 de esta lección del primer trimestre del año. Lección que tiene como por título Unidad mediante la humildad. Vamos a estar leyendo el texto de Filipenses 2:2 y a partir de allí vamos a sacar grandes enseñanzas porque esta semana entonces nos enfocamos en la unidad, nos enfocamos en la humildad y nos enfocamos también en cómo nosotros podemos vencer las divisiones que nos rodean. Como decía Filipenses 2:2, menciona lo siguiente: completen mi gozo, tengan el mismo sentir, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Como ya lo hemos mencionado en diferentes videos ya de este nuevo trimestre, Pablo se encuentra en la cárcel y Pablo entonces envía este escrito a los hermanos de Filipenses a razón de que él sabía, o mejor dicho, él había iniciado la obra allá en esa región, pero no sabía que de repente, o no imaginó, mejor dicho, que de repente la división, los pensamientos variados, las posturas, los egos, los yo internos de tantas personas iban a estar prevaleciendo a tal punto de que era necesario recordarles a los hermanos nuevamente la importancia de tener un mismo sentir, un mismo amor y un mismo fin. Entonces ha escrito este importante versículo que resulta entonces como un principio fundamental para nuestra vida. Y a pesar de ser escrito bastante tiempo atrás, hoy día está más vivo que nunca este pensamiento. Hoy día lo podemos mantener en nuestra filosofía de vida para evitar problemas, para evitar también confrontaciones, no solamente en aspectos fundamentales de la iglesia, sino en otros que vamos a tocar. Porque entonces pudiéramos mencionar que cuando una iglesia está sana, también hay restauración en la familia, también hay restauración en el trabajo y por supuesto también hay restauración en la sociedad, en la comunidad en la que nos desarrollamos. Pablo entonces nos da la fórmula sencilla y profunda para vencer la división en varios aspectos de nuestra vida. Pudiéramos empezar mencionando que nuestra primera lección de este video es el enfoque hacia la iglesia. Y sí, vamos a hacerlo de esta manera porque me parece interesante en el contexto. Pablo se refiere exclusivamente o gran parte a la iglesia. Y nosotros también vamos a dedicar entonces este primer segmento, este primer punto destacado precisamente hacia la iglesia. ¿Qué pasa cuando hay una iglesia en desunión, en división? Cuando hay luchas internas, cuando los hermanos quizás no se hablan entre sí. Bueno, Pablo recomienda a través de este versículo de Filipenses 2:2 que volvamos al modelo de Cristo, pues la unidad cristiana no nace de ideas comunes, no nace del pastor, no nace de los ancianos, no nace del cuerpo de diáconos, para nada. El modelo entonces de Cristo nace precisamente de una persona en común y es precisamente Jesucristo. Nosotros vamos a la iglesia, profesamos
nuestra fe de una manera, en un sentir, y nos llamamos entonces cristianos. Entonces, de esta manera ya compartimos un aspecto fundamental, tratar de imitar, tratar de tener el mismo carácter de Jesucristo que tuvo aquí en la tierra, tratar también de replicarlos. De esta manera entonces nosotros vamos a tener muy presente el amor, la compasión, la humildad, el trabajo, el servicio como una de nuestras banderas. Sucede que a veces cuando hay personas que tienden a interponer sus pensamientos, sus filosofías, y lo hacen de una manera dura, quizás uno puede caer lamentablemente en una respuesta dura, en tratar de evitar, en tratar de asistir a las reuniones, etcétera, porque precisamente allí vencemos. Sin embargo, la iglesia debe entonces estar enfocada en la humildad y nosotros como cuerpo fundamental, como miembros de la iglesia, también debemos estar enfocados en tener esa humildad presente, de tener entonces un cuidado a la forma de hablar. También esto nos va a permitir entonces recordar la misión que nosotros como miembros de iglesia tenemos. Y precisamente la misión entonces nos permitirá unir lo que es previamente una opinión desunión. Entonces, si nosotros logramos tener este concepto muy establecido, muy claro, on the top en nuestras vidas, nosotros vamos a tratar en lo posible de meternos en la menor cantidad de problemas posibles y desavenencias, de discusiones, y de esta manera quizás nosotros también pudiéramos impactar al resto de la iglesia si es que sentimos que nos están haciendo daño. Por el contrario, si nosotros somos los que estamos haciendo daño, es muy difícil que nosotros nos demos cuenta porque cuando tenemos esta actitud desarrollada, arraigada en nuestra vida, a veces sentimos de que no tenemos algún tipo de culpa y que nosotros estamos haciendo todo bien, lo que hablábamos en semanas anteriores, la autosuficiencia. Bueno, doblemos más las rodillas para pedirle la consulta al Señor y que Él sea quien nos guíe, quien nos muestre el camino de la verdad para nosotros cambiar si hemos hecho alguna situación allí o hemos hecho algo malo, desagradable ante los ojos de Dios y también ante los ojos de nuestros hermanos. De tal manera que esto nos va a dar un enfoque hacia el servicio, hacia la evangelización, hacia la compasión y un trabajo dedicado hacia las personas. Esto es lo que nosotros debemos tener presente. Pero ¿qué pasa si por casualidad llegas a este video y no eres miembro de una iglesia? Vas a pensar que solo mis temas se enfocan en la iglesia. Pues hay varios aspectos que Filipenses 2:2 también nos dan para resolver, para mantener nosotros una armonía con las personas que nos rodean. Por ejemplo, Filipenses 2:2 también nos da una importante lección para cómo nosotros debemos tratar con los demás miembros de nuestra familia. Y es que en la familia no se trata de imponer alguna postura, alguna decisión, algún pensamiento, sino de llegar a la comprensión. A veces la división familiar no nace del odio, no nace de la falta de amor, sino nace del orgullo y nace también de la falta de prestar atención o la falta de escucha. De esta manera entonces nosotros pudiéramos restablecernos, repensar, reprogramar nuestro cerebro, hacer como un reset, como algo que nos va a permitir cambiar totalmente de actitud precisamente para buscar corregir antes, o mejor dicho, buscar de entender antes de corregir. Nos evitaría unas grandes discusiones, nos evitaría esto. Además de ello, tenemos que amar por sobre todas las cosas, aun cuando no se esté en la misma sintonía, aun cuando los hijos entonces ya llegan a esa etapa de rebeldía, quieren hacer lo suyo y uno no sabe cómo actuar, bueno, el amor por sobre todas las cosas. Mismo sucede con primos, con tíos, es decir, siempre debe amor, a pesar de que no estemos de acuerdo, el amor
debe entonces prevalecer para nosotros tratar de tomar la mejor decisión. Y también debemos tratar de decidir cuidar la relación antes que ganar una discusión. Esto nos invita entonces a que la ganancia de una discusión puede ser la satisfacción momentánea de simplemente llegar y decir, sí, yo tenía razón, aquí se hace en esta casa lo que yo digo y por ahí en adelante se va, pero eso entonces desarrolla rencilla, rencor, resentimiento y entonces te vas a ganar una fractura eterna en una relación con un ser querido. Entonces dejemos el ego a un lado, dejemos nuestro yo interno a un lado para que sea Cristo quien nuevamente se posicione sobre nuestras vidas y sea Él quien pueda decidir entonces cómo nosotros podemos actuar, debemos actuar y lograr la unidad, que es el fin no solamente de este video, sino de la vida en general hacia las personas que nos rodean. Filipenses 2.2 también nos menciona que en el aspecto laboral se pueden lograr ciertos parámetros de cambio en nuestras vidas. A veces en ese contexto de trabajo hay muchos celos, hay mucha división y hay falta de reconocimiento porque nuevamente lidiamos con personas que en muchos casos no tienen las mismas eh, cultura, educación o quizás la misma fe que nosotros. Y allí es donde más se hace difícil, pero nosotros debemos que vestirnos de paciencia, vestirnos con esa armadura de templanza que Cristo nos ha dado, nos ha influenciado para que nosotros entonces podamos tener éxito también en la parte del trabajo. Allí entonces nosotros poder tener una visión de equipo, un trato respetuoso y también colaborar en lugar de competir. La ayuda nunca está de más. Esto a nosotros nos va a ayudar a tener un equipo que rinda más y un equipo entonces individualmente más talentoso y colectivamente exitoso. Yo recuerdo cuando trabajaba acá en uno de mis primeros trabajos, yo tuve la oportunidad de estar en un almacén gigantesco. En este almacén distribuíamos diferentes tipos de mercancías relacionadas con ferretería, tiendas de construcción y todo eso. Cuando llega diciembre, bueno, anterior, los meses y las semanas, siempre todos los días mencionaban que ya estamos llegando al final del trimestre, que ya estamos llegando al final del trimestre y que llegamos tantos puntos, llevamos tantos puntos y no sé qué. Yo era nuevo, no entendía de qué iba toda esta situación y cuando termina diciembre me llega un pago extra y yo pregunto en la compañía, no vaya a ser que alguien se haya equivocado o algo por el estilo. Y me dice, no, lo que pasa es que a partir de ahora, como ya tú trabajas con nosotros, trimestralmente nosotros nos ponemos una meta de distribuir la producción, de distribuir también los materiales y si no hay incidentes laborales, nadie rompe artículos o llegamos temprano, etcétera, etcétera, todo va sumando y al final se distribuye. Y qué bonito es entonces cuando hay un bien común. Cuando hay un bien común, entonces todo el mundo trabaja no solamente en pro de lo que yo hago enfocado simplemente en mi trabajo, sino también ayudar a los demás. Y por esa razón entonces es que en ese trabajo había tanto compañerismo. Claro, había una motivación, pero ya después la motivación pasa a un segundo plano porque te vas conociendo con tus amigos, te vas conociendo con tus compañeros de trabajo. Lo mismo también tiene que suceder en la iglesia, como ya lo mencionábamos. Cuando uno se relaciona más con las personas, cuando uno sabe cuáles son sus necesidades, cuando uno tiende entonces a compartir ideas, uno sabe más o menos cómo puede ayudar y cómo puede relacionarse mejor con esa persona. De tal manera, al momento de las discusiones, quizás vayan a ser simplemente discusiones triviales, discusiones sin repercusiones, pero de lo contrario va a suceder si nada más entonces llegamos justamente a trabajar o llegamos al día del culto, llegamos al día de la reunión familiar y a expresar lo que nada más nosotros sentimos o dejar escuchar. Entonces, estas situaciones a nosotros nos invitan a que seamos hermanos, a que seamos unidos y a que nosotros entonces podamos
tratar de reflejar lo que Cristo reflejó acá en la tierra. Todo esto suena maravilloso. La teoría, sin duda alguna, es espectacular, pero vamos a pasar a la práctica. Y aquí es donde me quiero detener. ¿Cómo nosotros podemos pasar entonces de la teoría a la práctica? De ya todo lo que dije, de ya todo lo que esta semana estudiamos en los diferentes versículos de Filipenses, dejando el 2:2 como nuestra bandera de esta semana, ¿cómo nosotros pudiéramos pasar entonces de una cosa a la otra? Si a veces nosotros sentimos que nos están agrediendo, si a veces nosotros sentimos que nos están humillando y uno tiene que seguir bajando la cabeza, o si aquella persona que es dura, que es fuerte para decirte las cosas, no quiere reconocer su error. Bueno, es muy sencillo lograr la respuesta y vamos a simplemente doblar nuestras rodillas y orar. No hay nada en esta vida, en este mundo, que Dios no pueda hacer si no se lo pedimos. Entonces, nosotros pidiéndoselo, nosotros armando nuevamente hábitos de oración, vamos a poder pedir específicamente porque el Señor toque el corazón de esas personas, porque el Señor toque también nuestros corazones, para que en las iglesias, para que en los trabajos, para que en la familia ya no haya esa desunión, ya tengamos nuevamente esa unión que quizás en un pasado la tuvimos o que quizás nunca la ha habido, pero quisiéramos que hubiese un cambio. Esto se pudiera dar a través entonces de tanta oración, lograr despojar el yo interno, dejar despojar el yo de la otra persona. Pero ¿qué pasa si entonces aquella persona que nos agrede no se despoja de sí mismo? Bueno, va a suceder algo muy cómico, porque al principio la persona va a seguir respondiéndote y va a seguir tratando de desarrollar esa discusión, pero se va a dar cuenta que se va a estrellar con un muro, con una pared que no le va a responder, porque nosotros hemos dejado a un lado nuestro yo, nosotros hemos dejado de prestar atención, nosotros hemos dejado simplemente de no enfocarnos en eso, sino en dejarlo hablar solo. Es difícil a veces, es difícil, pero no es imposible, solo y a través de la oración. Así que para resumir, entonces Filipenses 2:2 lo pudiéramos hacer de esta manera. Sintiendo lo mismo, es entonces la unidad en una actitud y no en una opinión. Teniendo entonces el mismo amor, nos va a dar la llave de la puerta para que sea el amor quien prevalezca sobre toda actitud, sobre toda situación. Unánimes, esto nos va a dar la razón de que solo y a través de la misión vamos a poder dejar nuestras luchas a un lado. Y sintiendo la misma cosa nos va a dar entonces un enfoque espiritual compartido. Quiero ya finalizar el video diciendo que la iglesia deja de dividirse cuando deja de vivir para el yo y empieza a vivir para Cristo. De esta manera pudiera decir, la familia deja de dividirse cuando deja de vivir el yo y vive Cristo. En el trabajo deja de dividirse cuando nuestros yo son suprimidos para vivir allí con Cristo. De esta manera entonces es sencillo explicarlo, pero la teoría es difícil. Pero como lo mencioné, a través de la oración vamos a poder encontrar grandes cambios y grandes bendiciones. Ahora sí, ya con esto último me despido, como siempre, no sin antes mencionarles que nos ayuden a compartir esta serie de videos, que nos permitan entonces llegar a más personas, que también ustedes puedan ser multiplicadores de estos mensajes. Me despido, como siempre, no sin antes desearle un feliz día de preparación, un feliz sábado, y si Dios quiere, nos reencontraremos la próxima semana.